Muy bien, continuamos aquí con el segundo programa de la segunda temporada de Elijo Leer y ya estamos ahí para conectarnos con nuestra primera entrevista. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Acá estamos Julia, Benja, Gonza y Lucio. Así que bueno, muchas gracias ahí por el aguante un rato para conversar. No, por favor, un placer. Ahí está, ahí los veo los cuatro. Ah, buenísimo, buenísimo, ahí estamos, tenemos rostro. Che, Pedro, vos sabés que el otro día conversábamos con Luciano Lamberti y lo primero que nos salió a preguntarle era un poquitito sobre la infancia y leyendo, en esta historia ya no está disponible, perdón, yo compré un poquitito, como dice Zambra en la contratapa, de creerte, de que mucho de lo que hay ahí es tuyo y sos vos. Y en uno de los relatos, en Sin Hermano, hablas un poco de la infancia. Y bueno, te Sí, queríamos preguntar eso, si es eso, ¿cómo viviste la infancia ahí con ese hermano que no estaba para patear la pelota? sí, es bastante melancólico ese texto, ¿no? Volviendo a revisarlo para la reedición, me pareció que era muy melancólico. Se llama Sin Hermano y efectivamente era cuando mi viejo me llevaba al club. Y yo quedaba solo ahí pateando una pelota y nadie me la devolvía porque él se iba a jugar al golf. Y entonces sí, es tristísimo el texto. Eh, y creo que ahí invento, no sé si es cuánto de verdad hay, y que la literatura es un juego para mí que me devuelve la pelota. Porque, porque creo que la forma uno dialoga con las formas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando querés escribir un soneto, vos pensás una cosa, cómo decirla, y después aparece la rima, y es como que si el soneto te devolviera la pelota, te contesta, te dice, bueno, esto lo tenés que rimar con esta otra palabra o con este otro sonido. Y entonces hay algo de juego solitario en la literatura que se parece un poco a inventarse un frontón, digamos, un lugar donde rebote la pelota, ¿no? Pero sí, ese es un texto sobre la infancia eh, lejanísima ya. Estamos hablando de algo que sucedió hace como 50 años. ¿Te da nostalgia algo de eso o no? Tu No, infancia. no volvería nunca para atrás. No, no, no. A mí me gusta eso que dice Neruda sobre el tiempo, que dice el río que durando se destruye. Me gusta que haya pasado eso, que no, no, no. Te diría que el pasado, sobre todo ese pasado previo a la escritura, eh, casi no lo puedo entender. Yo no sé bien quién era Ah, mira. cuando no escribía. No puedo entender bien quién era. Me empecé a volver una persona cuando empecé a escribir a los 18, 19. Antes de eso no sé bien qué era, era un ser como una ameba, no sé qué era, no sé cómo estructuraba mi pensamiento, cómo soportaba la incertidumbre, cómo soportaba ser el que soy sin escritura. La verdad es que la escritura me salvó y me convirtió en el que soy, ¿no? Tremendo eso que contás, ¿eh? Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Gonzalo por acá. Yo Hola, estuve Gonzalo. leyendo quizás tus textos un poco más sexuales en el sentido de los pornosonetos. Leía algunos Mm. y estuve leyendo Breves Amores Eternos, en donde aparece mucho la idea de adulterio, bueno, diferentes caminos de exploración del deseo. Y te quería preguntar si en ese proceso de escritura te has revelado algo a vos mismo en relación a tu propio deseo, o si es Mm. más bien eh, un ejercicio literario. Qué buena pregunta. Nunca me lo había preguntado así. Eh, yo creo que hay algo que me da mucho pudor con esos textos. Hay algunos textos que pertenecen como a un paradigma anterior, casi te diría. Cambiaron mucho las cosas. Chocan mucho más ahora escribir sobre sexo. Eh, Chirría con la época. Hay textos que chirrían un poco con la época, ¿no?
Y el otro día me invitaron a una lectura de poesía y yo llevé mis textos nuevos y me quisieron hacer leer, de hecho me hicieron leer pornosonetos, ¿no? Y la verdad que me dio mucho pudor y me sentí bastante incómodo. No reniego de esos textos, me alegra haberlos escrito. Pero así vistos todos juntos de golpe, como dijiste recién, como una escritura sexual, me dan un poco me da mucho pudor. De todas formas, vos ahí decías, hablabas de eso, de personajes, ¿no? Y creo que eso, yo lo que aproveché en la escritura, tanto en la ficción como en la poesía, que también puede ser ficción, es llevar cosas muy lejos, o sea, explorar con las palabras, ir más lejos que yo, digamos, ¿no? Ramón Paz, que fue el seudónimo que usé para los pornosonetos, por ejemplo, es un yo atomizado, es un yo que va mucho más lejos, que se anima mucho más, que es mucho más zarpado, más guarro, más todo, ¿no? Eh, y entonces creo que es eso, es una exploración verbal, es una exploración verbal y en el mejor de los casos ojalá todo eso quede como una celebración de la sexualidad, una celebración del deseo, una celebración del encuentro entre las personas en esa intimidad, ¿no? Creo que la palabra que más me gusta de todo eso es intimidad, tanto en la uruguaya como en los pornosonetos, ojalá se perciba una celebración de la intimidad, que es lo más lindo que le puede pasar a alguien con eh, encontrarse así con otra persona, ¿no? En ese grado de intimidad. Hmm. Eh, No sé si contesté mucho la pregunta, Sí, sí, sí. pero bueno. Sí, está. Hola Pedro, ¿cómo estás? Sabes que leía una nota en la que vos decías que tanto Cucurto como Fabián Casas te habían animado a escribir y me preguntó Ujú. cómo los conociste y cómo te convencieron. Hola Julia. Eh, bueno, ¿Julia o Julieta sos? Julia, Julia. Julia. Eh, ahí también tengo que hacer arqueología para... Mirá, a Cucurto lo conocí en ciclos de poesía. Había un ciclo que se llamaba La Voz del Erizo en los 90 que lo coordinaba Delfina Muschietti, en el Rojas era. Ahí lo conocí a Cucurto, lo escuché por primera vez leyendo La máquina de hacer paraguayitos y me voló la cabeza. Después lo vi en un aguante, una especie de toma que hubo una toma en la fábrica Bruckmann. Los trabajadores tomaron la fábrica y había un aguante a Bruckmann en la plaza y por la avenida Jujuy. Y un evento bastante raro, uno de estos desencuentros entre trabajadores y estudiantes. Vieron que nunca se encuentran demasiado. Estaban los trabajadores acampando 2 de la mañana y los estudiantes hacían una especie de rave con parlantes fuertes, haciéndoles el aguante, pero yo creo que no los dejaban dormir. De todas formas, yo me plegué a eso. Y había una gran lectura, y ahí Cucurto sacó unas dotes como de orador, como de pastor evangélico, no sé cómo explicarlo. Porque empezó a decirle a la gente, bueno, yo voy a leer el poema, decía, y cuando digo tal verso, ustedes tienen que decir todos juntos, oh tú, dominicana del demonio. Y entonces empezó a leer así y leía ese verso y todo el mundo decía, oh tú, dominicana del demonio. Era una cosa espectacular. Nos hicimos amigos con Cucurto, después empezamos a callejear juntos, siempre vinculados con la poesía y también el hecho de ser padres y eso, ¿no? Como de andar criando niños y demás, ¿no? Yo soy padrino de su hija Margarita. Eh, sí, con una amistad muy linda con Cucurto. Y después nos tocó ir juntos a Francia, a una residencia. Nos invitaron a una residencia de escritores. Y eso lo registré en una especie de diario.
que salió en la revista Orsay. Y fue muy bueno eso. Él empezó a pintar en esa residencia. Y yo empecé a hacer música, así, muy, muy tímidamente, pero empecé a hacer música. Se suponía que teníamos que escribir los dos. Pero bueno, yo escribí y él pintó como loco, realmente como un desaforado. Ahí con un Tiene un gran charango. talento Cucurto. Con, Y después lo de Fabián, ¿no? A Fabián también lo conocí a través de Cucurto, me parece. Y también en esas lecturas. Eh, sí, yo tenía auto en esa época y llevaba a todos después de las lecturas a sus casas, ¿no? Y me bautizaron el remisero absoluto. Eh, Casi me bautizo así, porque es el gran apodador. Y ahí quedó un blog donde lo empezaron supuestamente en honor mío, le pusieron el remisero absoluto, y después yo me plegué en ese blog. Y así que bueno, así lo conocí a Fabián, deambulando en auto, creo que lo llevé a una radio, mirá, fíjense, justamente una radio. Lo llevé con Cucurto a una radio una noche y hablamos toda la noche. Eh, y también un amigo que admiro mucho, un gran poeta, ¿no? Los dos son grandes poetas, los admiro mucho, los leo todo lo que escriben, me han influido mucho, ojalá, en mi escritura, ¿no? Ahí mencionaste a dos grandes amigos. Hola Pedro, soy Benja. Eh, Vos hablaste de exploración, de juego. Yo he leído algunos cuentos tuyos, algunas novelas, la poesía, escribís, tenés un registro variado. Haces música también. Y mi pregunta viene más por el lado de la creatividad. ¿Cómo nace, cómo trabajás la creatividad? ¿Cómo desarrollás una idea? ¿Cómo la llevás a cabo? ¿Surge de lo cotidiano? ¿Es algo que lo trabajás durante un tiempo? Un poco por ahí. Hola Benja, bueno, surgen de muchísimas maneras, pero trabajo bastante con lo que me asombra, ¿no? Y lo que me entusiasma. Alguna vez, por ejemplo, recuerdo una mañana que me desperté y estaban sobre la mesa de la cocina los monstruos de plastilina que había hecho mi hija y la noche anterior, ¿no? Y yo estaba con mi taza de café mirando eso y eran muy geniales. Yo decía, esto si lo cambiás de escala a una cosa gigante es como son como unos monstruos de Miró, ¿viste? Como para ponerlos en un museo de arte moderno. Era una cosa de una audacia, eh, una libertad tan grande, que yo dije, quiero escribir así, y me gustaría escribir así, con esta libertad, ¿no? Así que creo que ahí hice una canción que se llama Monstruos de Plastilina, que nunca la grabé. Creo que hay alguna versión en Instagram con la guitarra, así muy, muy rústica, pero así surgen las cosas, porque son a veces cosas cotidianas y que de golpe tienen como un cambio de escala, ¿no? Algo se vuelve gigante. Se vuelve gigante por el asombro que me provoca. Una actitud de alguien, un cuento, de una, digamos, una historia que alguien me cuenta o algo que me pasa, un vínculo, cualquier cosa, ¿no? Puede ser un sueño también, ¿no? Eh, Estoy todo el tiempo escarbando cosas y en mis cuadernitos, acá tengo un cuadernito, en mis cuadernitos anoto cosas, ¿no? Anoto sueños, anoto cosas que hice, como una especie de bitácora, y a veces salen cosas de ahí. Eh, pero es una exploración constante, Benja, es una cosa que nunca es como una lancha que prendo y funciona y Ujú, arranco con motor. claro. Siempre es a remo. Ujú. Siempre es, siempre es a remo. Y explorándolo y sin saber bien qué va a salir y con toda la inseguridad del mundo. No tengo ahora seguridad de que, ¿viste? No es que el oficio me ha dado seguridad. Tengo la misma incertidumbre,
Sí, lo que tengo quizá es un poco más de fuerza para remar, pero el esfuerzo es el mismo y esa sensación de que estoy arruinando una idea que estaba buenísima. ¿Vieron? No sé si les pasa eso cuando se sientan a escribir, que tuvieron una idea y se sientan a escribirla y decís, la estoy arruinando. Estaba muy bueno en mi cabeza, pero ahora pasado al papel, no tanto. Y creo que el oficio es un poco aguantarse esa frustración y saber que, bueno, que hay que escribirlo, sacarlo para afuera y en todo caso después veré cómo lo corrijo y cómo lo mejoro. Pero sí, tengo un cerebro que se dispara para todos lados, como vos decís, de golpe canciones, de golpe cuentos, de golpe poemas, de golpe me puedo sentar a escribir una novela ¿Y, y entonces es difícil administrar el tiempo. y sentís Es difícil. la demanda o la presión en estos tiempos que son tantos de tanta demanda de hiperproductividad y de publicar y de hacer y de hacer y de hacer contenido y subir y ta? ¿Sentís esa demanda? Sí. Solamente con la narrativa. Ah, Con la narrativa sí. Siento que ahí no es solo inspiración. La narrativa tenés que sentar el culo y estar un montón de horas y pensar estructuras largas. Eh, sí. Después está la parte laboral de los seminarios que doy, los cursos, o a veces hago guiones, que también es una demanda, pero ya es una demanda personal de que tengo que ganar plata, ¿no? claro. Eh, pero no obedezco mucho a la demanda esa de tener que estar posteando cosas todo el Ah, tiempo. ahí va. Porque, porque bueno, hay algo, bueno, el título ese del libro que está por ahí, creo que es Esta de historia ya mi no está libro, que se disponible. llama Esta historia ya no está disponible, porque es un poco eso, rebelarse con la idea de estar disponible todo el tiempo. Viste que te dicen, bueno, tenés disponible toda la música del mundo. Sí. Ahora, es verdad, pero eso implica un poco una especie de pacto raro donde vos también tenés que estar disponible todo el tiempo y te vas a dormir al lado del celular y vas al baño con el celular. Entonces vos también estás disponible todo el tiempo. Entonces siempre me intrigaba cuando alguien borra algo o no sé bien qué pasa, que en las historias de Instagram a veces aparece esa frase, esta historia ya no está disponible. Ah, Y yo pensaba, qué alivio eso, ¿no? Como sí. hay algo de cierto alivio, incluso de curiosidad, ¿qué borró? ¿No? Ujú. Casi que me interesa más eso que lo que se muestra. Entonces, un acto como de, bueno, no estar todo el tiempo disponible y saber que estos algoritmos y estas maquinitas nos están como, pero recontra quemando el cerebro y escarbando el cerebro y no obedecer a esa demanda sobre todo de redes sociales, ¿no? A esa es la demanda que trato de no obedecer. Después yo tengo mi demanda de tiempo familiar, después tiempo creativo y estar haciendo muchos proyectos. Y no lo tengo muy superado, no me quiero ser el superado porque tengo bastante adicción al teléfono. Pero voy aprendiendo a apagarlo y a dejarlo. Creo que nos cuesta a todos, ¿no? Eso. Hoy justo estaba leyendo antes de venir acá una nota que hablaba sobre la adicción a los móviles, al teléfono móvil, a las redes sociales, que es gravísimo y está creciendo cada vez Sí, más. Tremendo. sí, viste, lo ves, por ejemplo, no sé, yo trato de ir al gimnasio, por ejemplo, porque a partir de los 50 tenés que ir al gimnasio para no perder tonicidad muscular, y no para sacar músculo. Eh, y veo a la gente sentada en las máquinas del gimnasio con el celular. No, Y los ves así, como, ¿no? Mirando el celular y- y nada, ves al tipo que pasa en bici mirando el celular, y ves al tipo del delivery también en la motito con el celular, y el policía con el celular. Y siempre igual el adicto al celular es el otro, ¿no? Eso es bastante curioso. No sos vos. Tu adicción no la notás, pero la notás en los demás, ¿no? Eh, sí, sí, es una tremenda epidemia de la que no nos estamos dando cuenta. Probablemente estemos en ese momento como
Vieron que en los 50, 60 las propagandas de cigarrillos estaban auspiciadas por médicos, más o menos. Sí. Sí. Eso estaba muy bien en Mad Men. Yo creo que estamos en una época del celular un poco así, ¿no? Esto lo hablé con Agustín Ferrando, que es el creador de Tiranos Temblar. Él me dice que probablemente en el futuro vamos a, va a ser, nos vamos a haber dado cuenta de lo adictos que estábamos a este aparatito, ¿no? Es que viste que ahora hay una herramienta ahí en el teléfono que te dice cuántas horas a la semana estuviste promedio Sí, y es tremendo, porque por ahí decís, estuve no sé, un quinto del día o un sí, cuarto, porque viste, por ahí son 5 horas, sí, por ahí son 4, no sé, pero es un montón. Cuando lo ves ahí en el número, decís, la puta, viste. es un montón, Es un montón, sí. pero es cierto, siempre es la otra Y persona. siempre es el otro. Y bueno, nada, bueno, el algoritmo está jugando con nuestro deseo, conoce mejor que vos mismo y me parece bastante peligroso eso. Y sobre todo para gente, para los chicos así entre 10 años y 16, ¿viste? Que están más en formación, sobre todo están formándose como personas con toda su autoestima siempre en riesgo, puesta en duda, y qué sé yo, y de golpe toda esa exhibición, esa vulnerabilidad, es bastante pesado, yo creo. Pero no soy experto en el tema, la verdad. Pero sí me interesa meterlo en algunas historias y en algunos cuentos. Empezó a entrar esto. Eh, Al final de esta historia ya no está disponible, hay algunos textos donde hablo de redes sociales, ¿no? Como, bueno, que vos creías que era una red social de gran conexión cerebral con el mundo, pero en realidad eso se llama red porque quedaste atrapado y pescado como un pescadito en la red. Me interesa muchísimo el tema, pero no le veo por ahora mucho más solución que aprender y enseñar a desconectar. Pedro, ya que estamos con lo audiovisual, quería preguntarte por la película de la Uruguaya. Si no me equivoco, vos tuviste cierta incidencia en el guión, cierta participación, y quería preguntarte con qué desafíos te encontraste a la hora de adaptar tu novela a un guión cinematográfico. Sí, bueno, yo ya estaba un poco advertido de esa experiencia traumática, digamos, por lo que había pasado con Una noche con Sabrina Lau. Es decir, a mí me adaptaron una novela, esa primera novela que escribí a los 28 años, la adaptaron al cine en una película de bastante presupuesto, con Cecilia Roth, protagonista, y Alejandro Agresti de director. Fue una experiencia dura para mí en el momento que me llevó mucho tiempo entender y agradecer también, ¿no? O celebrar, digamos. Eh, Porque en el momento lo viví como que me cambiaban mi historia, Mm. ¿no? Me cambiaban mi historia, me alteraban mi historia. Me costó mucho tiempo entender que eso era lo que había que hacer a la hora de adaptar un libro. Hay que justamente cambiarlo. Estás cambiando de lenguaje, ¿no? Estás pasando de la palabra a la imagen. Las reglas son completamente otras, las velocidades de comunicación son otras, la manera en que se cuentan las historias son otras. Y ya esta vez con la uruguaya me agarró advertido de eso y más dispuesto a disfrutarlo, digamos, ¿no? Vincularme de un lado un poquito más lúdico, jugando un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dejé que hicieran acá. Una vez que Orsay con Cassiari y Cristian Basilis compraron los derechos, yo les dije, el guión lo tienen que hacer ustedes con un equipo de guionistas porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo romper mi propia novela y volverla a armar. De hecho, yo había hecho un primer guión que simplemente era bajar mi libro a acción, ¿no? Y sobre todo el tema del Uruguaya, que es una novela que parece fácil de adaptar, pero no es tan fácil porque el cuento del tipo que viaja por el día de Buenos Aires a Montevideo a buscar plata y a encontrarse con la uruguaya
es sí fácil de filmar, pero eso no es la novela, eso no es la historia. Claro. Lo que le da espesor a la historia es que él está imaginándose cómo le contaría a su pareja ese día, que la estupidez que hizo ese día, que lo mal que salió todo, etcétera. Ese mar de fondo es la novela en realidad. Y eso es muy difícil de filmar porque es monólogo interior, o sea, algo que es muy cerebral, sucede de la piel para adentro. Entonces yo les dije, bueno, háganla ustedes. Para mí les dije, estaría bueno que sea una directora para que dé el punto de vista femenino en esta historia tan masculina, porque la historia está toda desde la cabeza de él. Ujú. Entonces me pareció interesante que fuera una directora. Y yo colaboré muy lateralmente en una especie de lectura final del guión. Y, por ejemplo, escribí una canción, la canción que suena cuando caen los títulos, que se llama La Vidita. Esa la escribí yo, letra y música, y la grabó Rafa Otegui, mi socio musical. Así que fue una experiencia lindísima. La verdad que fue linda experiencia. Yo estuve en el rodaje muchos días. Aparezco en una especie de Sí, bolo sí, así, estás en muy al extra ahí. fondo. Sí, algo Sí. de extra ahí al fondo. Es decir, esta vez ya me agarró advertido de lo que implica una adaptación y me permití ser partícipe de una manera así como me dijo Cassiari una vez, como un padre progre que deja que los hijos hagan. Eso me dijo Cassiari, que había que soltar la novela y creo que pude y creo que fue una gran decisión porque lo que terminó haciendo Ana García Blaya, la directora y toda la producción de Orsay, que fue una mega conglomerado de productores uruguayos y argentinos, fue una película que a mí me alegra muchísimo. Y creo que, que dialoga con el libro, digamos, la película, en el sentido que creo que le contesta Mm. Claro. Sí. al libro Sí, es muy un interesante en la poco. película cómo cambia el narrador, ¿no? En el libro el narrador Sí, es Pereira y en la película la narradora, que no estamos spoileando nada, simplemente estamos contando no, eso, no, es la mujer de Pereira, la que narra. Y eso a mí me pareció me pareció de lo más interesante de la película. Después está muy bien filmada, claro, tiene buena fotografía, etcétera, muy bien actuada, pero sí, eso es una de las cosas más y, interesantes. sí, coincido con vos con eso. Me parece que abre unas puertas la película abre unas puertas que el libro apenas Ujú. insinúa y para las que yo no puedo ir tampoco, porque el narrador está como atrapado, la narración de la novela está atrapada en Ujú. el cerebro de Lucas Pereira, ¿no? Nunca sale de ahí. Entonces se ven como en unos segundos planos, ¿viste? Cosas, sobre todo el personaje de su pareja. Entonces que la película dé vuelta a la cámara y haga como el contraplano de eso, Ujú. me parece de las mejores cosas. Por eso digo que ojalá, así como digo que la película le contesta al libro, si la gente ve la película y después lee el libro, va a ver que el libro le contesta a la Sí. película, no importa en qué orden fueron hechas esas dos obras, al fin y al cabo. Se pueden percibir en cualquier orden, y una le contesta a la otra, son como un yin y el yang masculino femenino, me parece. Pedro, te quería hacer una consulta. Había estado mirando tu Twitter y vi que uno de los últimos tweets compartías un poema de Fabián Casas y Sí, decías que le habías pedido al chat GPT que analice poemas y que no tuvo ningún problema con algún poema difícil de César Vallejo o incluso con algunos de Girondo que tenga palabras inventadas, pero que no pudo dar con el poema de Fabián Casas porque lo tomó literal. Más allá sí. de lo gracioso del tweet, te pregunto qué opinión te merece o qué pensás en relación a la inteligencia artificial, en relación a la literatura,
si te parece que hay algún tipo de amenaza ahí o no, al menos para las ramas artísticas. Me parece que, bueno, esto que decís fue hoy a la mañana, empecé a probar, me gusta hacer pruebas con el chat, la inteligencia artificial. Y sí, le pasé varios poemas para ver qué entendía, y entendía todo, la verdad que entiende poemas muy complejos. Pero el poema de Fabián Casas empieza hablando de unos autos volcados y una máquina, eh, una especie de topadora volcada, con las ruedas para arriba, y hay como un principio como una descripción de una catástrofe, un accidente, pero a medida que se va abriendo el plano del poema, digamos, después aparecen unos dinosaurios, después aparecen unos dinosaurios de plástico chino, después aparece un conejo, y te das cuenta que son juguetes tirados. Ujú. Es buenísimo el poema, se llama Exhibición de Atrocidades. Eh, y termina diciendo, el único que sabe qué pasó acá es el que está ahí dormido en la cama maligna, ¿no? Creo que lo llama el demiurgo, si fuera una especie de sacerdote, de oráculo, ¿no? Eh, y el chat de inteligencia artificial no supo leer ese cambio de escala, digamos, que no que no eran autos en un accidente, sino que eran juguetes. Me pareció interesante. Viste que la gente ponía, lo que pasa es que el chat GPT no tuvo infancia. Eh, y creo que un poquito está muy bien el chiste ese, porque tiene que ver con eso. La dificultad por ahora del chat GPT. Si pensamos que tiene apenas un par de años y ya sabe hacer eso, es preocupante porque va a aprender muy rápido. Pero a mí me parece que la poesía, sobre todo, que es lo que menos le sale escribir, eh, sale del cuerpo, digamos, es muy físico el lenguaje, ¿no? Sale del cuerpo y va al cuerpo del otro. La palabra, quiero decir, sale de tu cuerpo, de tu aire, de tus pulmones, se modula en tu boca, en tu laringe, viaja por el aire, le llega al oído al otro, y el otro se puede sentir, no sé, o se le pone la piel de gallina, o le da bronca, o se le da a llorar de emoción, o le da risa, o por ahí se erotiza, lo que sea. Es decir, l- la palabra sale de un cuerpo y va a otro cuerpo, y el chat GPT no tiene cuerpo. Entonces ahí es donde me parece difícil que realmente encarne en algo muy potente a nivel expresión humana, ¿no? Es un gran lorito copiador. De hecho, yo le pedí, hagan intentos raros. Por ejemplo, yo le pedí, decime las instrucciones para atarse los cordones, pero con tono del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, lo hace muy bien. Empieza, en verdad os digo, hermanos, que debéis tomar el cordón derecho y pasarlo por debajo del izquierdo. Es muy genial lo que hace, pero está copiando porque sabe copiar, ¿no? Es un gran imitador, creo, pero y creo que va a ser muy difícil, digamos, para los profesores distinguir qué está hecho con eso y qué no en los textos. Creo que los textos informativos se van a ir acabando, en el sentido que, ¿por qué si alguien produce un texto en el chat de 30 páginas, ¿por qué yo, humano, lo voy a leer? O sea, yo se lo voy a dar al chat para que me lo resuma en una. O sea, van a ser robots hablando entre sí. Pero creo que la literatura se salva de eso, porque en la literatura no es solamente tramas y lenguaje informativo. La literatura es palabra del cuerpo que va al cuerpo del otro, creo. Igual estoy especulando y no lo sé. Ahora, Eh, perdón, Pedro, sí, escuchándote sí, dale, dale. y un poco reflexionando sobre lo que le decías hace un rato a Benja, perdón, sobre el proceso creativo.
A mí me daba la sensación de que vos hablabas también de que a la hora de escribir había algo que tiene que ver con la intuición, que el ChatGPT Mm, no la tiene en un punto. Es un claro. poco lo que se me ocurre, ¿no? Que estás diciendo y te iba a preguntar eso, si en tu escritura cuánto de intuición hay y cuánto de orden, no sé, de un esqueleto invisible a la hora de armar algo, o capaz que las dos cosas están ahí, Sí, conviven. es una buena pregunta. Mirá, yo creo que esa intuición, digamos, que no tiene, coincido que no tiene el chat GPT, como tampoco tiene humor, ¿viste? No Claro. sabe lo que es el humor. Porque el humor es un error, digamos. Ese poema de Fabián Casas, ese amague que te hace, catástrofe, que en realidad son juguetes, es propio también de algunos chistes, donde decís una cosa pero quiso decir otra. Mm, Es el equívoco, digamos, ¿no? Mm. Y el chat no tiene, la inteligencia artificial no es capaz de percibir el disfrute del error, digamos. Eh, Porque tiene que funcionar de una manera lógica. claro. Y este tipo de saltos son de los chistes en general y de la intuición incluso, son saltos fuera de la lógica. Eh, entonces yo creo que lo más humano es esa intuición, es ese humor, es esa capacidad para disfrutar el equívoco, el error, ¿no? Ahora, con la intuición sola no, claro, no hacemos nada, ¿no? O Claro. sea, hay que sentarse a trabajar un poco. Yo creo que tiene que ver con la intuición, escribir, también con la percepción de lo que hablaba del cuerpo hace un rato, usar los cinco sentidos, crear un texto donde el lector sienta que está viviendo eso que estás escribiendo, ¿no? Eh, pero sí, esa parte de la intuición te diría que no se puede enseñar mucho, porque cada uno tiene la propia. Se puede enseñar a que cada uno se anime a obedecer su intuición, ¿viste? Pero no se puede enseñar a intuir. Se puede enseñar a confiar en la intuición en todo caso, ¿no? Pero es una cosa muy individual, es casi una huella digital, la intuición de cada uno. Eh, sí, es una palabra rara, ¿no? Es una palabra muy interesante, intuir. Y no sé cuánto funciona en mí eso. Creo que bastante, pero también, quiero decir, a la hora de escribir, yo tengo una intuición de una historia, por ejemplo, a la hora de escribir un cuento, una novela. Intuyo algo, tengo una sensación de para dónde va a ir. Pero después, cuando me siento a hacerlo, empiezan a aparecer una cantidad de reglas internas del texto y empiezan a aparecer cosas estructurales, ¿viste? A veces, por ejemplo, eh, un cuento pensás que va a terminar de una manera y termina mucho antes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, el otro día di una charla de El Sur de Borges. El Sur de Borges, ese cuento es un tipo que viaja en tren y intenta ir a la vieja estancia familiar de la que no queda nada salvo la casa y, y no llega porque el tren para en otra estación, entonces se mete en un almacén a ver si alguien lo puede llevar y decide comer ahí y hay unos paisanos borrachos que le empiezan a hacer bullying y, y- y termina, digamos, uno entiende que termina en un duelo a cuchillo, ¿no? Pero probablemente Borges haya pensado todo el cuento con la muerte incluida y todo, ¿no? Es decir, que al personaje lo matan y hay un charco de sangre, etcétera. Pero el cuento termina mucho antes, termina diciendo que el personaje empuña el cuchillo que acaso no sabrá manejar, dice, y sale del almacén, ¿no? A aceptar el duelo, sale a la llanura. Entonces, la intuición probablemente era escribir todo el cuento, con todo ese final.
Pero después, cuando se sentó a hacerlo, se dio cuenta que ya estaba, que ya se entendía el final, que el final sucede en la cabeza del lector. Ujú. Entonces, por eso digo, para mí es intuición y trabajo. Son las dos cosas que creo que se complementan muy bien, porque el trabajo te baja todo a tierra, te obliga, bueno, esto queda, ¿cómo queda plantado acá? ¿No? ¿Cómo queda plantado? Está buenísimo imaginar y todo, volar, ¿no? Volar, pero tenés que bajar el texto a la página y ver cómo queda, ¿no? Entonces, intuición y trabajo creo que se llevan bien, se necesitan. Pedro, bueno, te vamos cerrando, te agradecemos mucho por la conversación. Siempre la última parte de la entrevista, de la charla, hacemos una especie ahí Ping-pong. de ping-pong, de cuestionario, un poquito quizás Fuerte, más picante. directo. Sí, fuerte al medio va. Más directo. Todavía no nos animamos a hacer preguntas más. Hoy las vamos a hacer. Así que bueno, desde ya te agradecemos mucho y ahí vamos con la pregunta y respuesta. ¿Quién arranca? ¿Querés empezar? Arranque ¿Yo? nomás. Un aroma. Me gusta mucho el café, pero no tanto el café, sino cuando abro el paquete de café. Café crudo. Sí, sí, cuando abro el frasco, el paquete Sí. de café, eso me gusta mucho. ¿Un lugar? Mi casa. ¿Qué te da miedo? El futuro me está dando bastante miedo. Una lectura pendiente. Me gustaría leer Todo en busca del tiempo perdido, que siempre leí de pedacitos. ¿No es lo mismo que dijo el otro día Lamberti? ¿No respondió la misma? Sí, Sí. parece Ay, que sí. La semana pasada le respondió la misma a Lamberti. Se ve que es un super yo, una especie de obligación casi leer todo Proust, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Eh, Lloré fuerte, fuerte. Eh, yo lloro muy poco. Eh, yo recuerdo una vez que lloré muy fuerte. Después están los funerales, esas cosas, ¿no? Pero me interesan los llantos de emoción. Cuando nació mi sobrino Mateo, y yo le estaba explicando, pasaron como más de 20 años, ¿eh? Yo lo fui a ver al sanatorio cuando nació y le estaba explicando a mi pareja de ese entonces cómo era y hice el gesto así del brazo y tan chiquitito y me largué a llorar de una manera que se abrió una compuerta de llanto. Fue una cosa increíble. Qué hermoso. Y creo que ahí apareció el deseo por primera vez de tener un hijo. Uf. ¿Vos? ¿Una comida? Eh, Me gusta cocinar, sobre todo hago unos desayunos muy buenos, así, bueno, no me quiero agrandar, pero con salsas picantes, así como salsas de tomate y morrón y ¿De con desayuno? picante, sí, con huevos, así mexicano, ¿no? Lo aprendí en México, eso. Mira. Huevos con salsas picantes a la mañana me gusta hacer. ¿Qué querías hacer cuando eras chico? Eh, no sé, quería ser hombre, quería ser un hombre aplomado, peludo, grandote, y todavía no lo logré. Para eso vas al gimnasio. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo, hay primeras páginas todavía de La llamada de Leila Guerriero. Ah, mira, pendiente. ¿Tenés, Gonza? Una más y después cierro yo, ¿crees? No, mándale, mándale. ¿Última? Bueno, la última, Pedro, y no te molestamos más y te súper agradecemos por el tiempo y por la charla. ¿Un artista que nos quieras recomendar? No tiene que ser un escritor o escritora, sino un artista en general. Me interesa mucho la obra de una fotógrafa que se llama Vivian Mayer. Sí. Hay un documental que se llama, creo que Buscando Vivian Mayer o algo así, que es una fotógrafa que fue niñera
y nunca reveló sus fotos. Y sacó unas fotos en Chicago en los 60, 70, lo que se llama street photography, ¿no? O sea, fotografía callejera. Eh, Nada, es algo que se me ocurrió recién porque lo metí en el último libro que estoy escribiendo, metí algunas fotos, descripción de algunas fotos de Vivian Mayer se llama. Eh, y hay un tipo que compró en un remate unos baúles de rollos fotográficos sin revelar, sin saber de quién era, Uh, y resultó que compró, sin saberlo, la obra entera de esta fotógrafa que no revelaba su foto. Me parece mira. muy, muy increíble el caso. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver el documental? Yo creo que si uno pone buscando Vivian Mayer o incluso pones Vivian Mayer y aparecen muchas de sus fotos en Google. Y debe aparecer el tráiler y se debe poder ver en algún lado, no sé bien dónde. No sé si es buscando a Vivian Mayer o encontrando o recuperando a Vivian Mayer o algo así. Es un gran documental. Pero incluso si miran fotos en Google de ella, es apasionante verla. Muchas veces sacaba las fotos cuando sacaba a pasear a los niños que cuidaba. Pedro, te agradecemos mucho. No, Súper linda la gracias charla, a así que en ustedes. serio, muchas gracias por la cordialidad. Te mandamos un Gracias. abrazo, que tengas una linda semana y esperamos ese trabajo ahí que tiraste al pasar que estás escribiendo. Muchísimas gracias a ustedes. Que anden bien. Gracias, Bueno, Pedro. un Nos abrazo. vemos. Abrazo. Adiós. Hasta luego.